Muy buen día tengan todos. Hoy quisiera hacer una reflexión en relación con el estado de la apologética católica en manos de los seglares específicamente. Les habla Jesús Moro Xue. Ya me he presentado, soy profesor de religión, soy colombiano y allí les estoy colocando una imagen sobre un programa precisamente colombiano que con el título, mejor dicho, presentándose como católico, este programa en la televisión colombiana, en Teleamiga, que se dice muy católico, de un tiempo para acá se ha vuelto contrario a la iglesia, aferrándose a una tradición superficial, es decir, de cuestiones de orden y no cuestiones de dogma. Estos personajes han venido haciendo cosas contrarias a lo que es la fe católica, es decir, esa fidelidad al pontificado y esa seguridad de la infalibilidad papal, no la tienen presente y comienzan a hacer política, es decir, comienzan a atacar a la iglesia a partir de cuestiones políticas, diciendo, por ejemplo, que el papa actual fue colocado allí por la masonería y que se hizo todo lo posible para que el papa anterior renunciara y que lo mantienen allí prácticamente encerrado, que pobrecito el papa Benedicto. Es una situación bastante denigrante, ya que es un programa que tiene mucha audiencia en Colombia y a través de las redes sociales en otros lugares. Y yo veo que un problema como este es urgente atacarlo, es decir, es urgente confrontar a estas personas, porque bueno, yo he escuchado varios de los programas de ellos y siempre traen argumentos, pseudoargumentos que están relacionados o con chismes, ¿sí? Rumores, cosas que no se han confirmado. Siempre traen, por ejemplo, la voz de personajes de los que podíamos saber o averiguar sus vidas y sabemos entonces que están por fuera de la comunión de la iglesia hace mucho. O son personas que tienen muchos vínculos con la masonería, colocan allí testimonios de personas que son proabortistas, bueno, en fin. O sea, siempre la palabra que ellos escuchan es la palabra que está contraria a la iglesia. No sé cómo hacen, pero la gente les cree, la gente que los escucha les cree mucho. Les parece que ellos son el remanente de la iglesia que sí está firme. Creo que la apologética católica en estos momentos debe también tomar, en parte, esta clase de sectarismos que están todavía dentro de la iglesia y que por lo tanto hacen mucho más daño que las sectas evangélicas, los grupos estos como los mormones, los testigos de Jehová, que claro, hacen cierto daño por la ignorancia de muchos católicos, pero que no son tan fuertes, porque yo veo que Un Café con Galat, que es el programa al que me he estado refiriendo, es un programa que tiene mucha influencia en personas que sí conocen la doctrina católica, personas que están medianamente formadas. Por ejemplo, miren el título, se acelera la apostasía y colocan la foto del Papa Francisco. Es un programa que está teniendo una relevancia negativa contra nuestra iglesia. Repito, sus temas siempre son contrarios al Papa. Siempre dicen que dice herejías y las frases que toman del Papa siempre están fuera de contexto. Son personas que, por ejemplo, no comprenden la dinámica o el dinamismo de los dogmas. Es decir, que aunque la verdad que Dios nos ha revelado es clara, precisa y no cambia, la manera de expresar esa misma verdad sí puede variar. No es lo mismo una verdad definida en el siglo V que esa misma verdad dicha ahora, hoy en día. Hoy en día las palabras que en el siglo V eran claras han venido siendo relativizadas, ha habido desplazamientos semánticos grandes o pequeños o medianos. Nada más un ejemplo sería la palabra amor. El amor de Dios era claramente comprendido en el siglo I, en el siglo V, en el siglo X inclusive.
Pero de un tiempo para acá, especialmente con el surgimiento del humanismo, la palabra amor ha sido ubicada en el plano meramente humano, y por lo tanto lo corporal ha venido a tener más peso que lo espiritual. Ya hoy hablar de amor no es lo mismo que antes, así que hace falta clarificaciones. De hecho, la encíclica del Papa Benedicto XVI sobre el amor de Dios tiene que ver con eso. De hecho, va haciendo la aclaración del eros, el ágape, el fili. Todas estas cosas son necesarias ahora, buscar la etimología, el origen de la palabra, precisamente porque ya la palabra en el mundo no significa lo mismo. Ellos no comprenden esas situaciones y ellos simplemente creen que el Papa, cuando cambia el lenguaje, lo que está haciendo es cambiar la doctrina, cosa que está totalmente por fuera de la realidad. Invito a mis compañeros, amigos, conocidos y no conocidos, que cuando piensen en defender la iglesia, también tengan en cuenta un poquito estas doctrinas, que hoy en día, con el Papa Francisco, se han puesto como de moda. Se ha puesto de moda criticar al Papa, y estos señores son especialistas. Incluso hay un libro que es una farsa imitación una farsa y una falsa imitación del Denzinger, el documento de Denzinger, que es Denzinger Bergoglio, y allí lo que hacen es supuestamente refutar las frases del Papa con todos los documentos de la iglesia antes del pontificado de Francisco. Sin embargo, lo he ojeado, lo he mirado, he leído algunos aspectos a profundidad y me doy cuenta que son frases completamente sacadas del contexto, que cuando uno lee el texto pareciera que sí está en contra de los dogmas, pareciera. Si uno va a la profundidad de lo que dice el Papa Francisco, se da cuenta que no. Bueno, la apologética católica está volviéndose fuerte. Hay muchas personas que en las redes sociales están haciendo apologética de manera escrita. Muchísimos lo hemos hecho de manera escrita. Y en video de YouTube también hay un gran número de personas. Y pues yo hasta ahora estoy iniciando en esta situación por YouTube. Los invito entonces a tener en cuenta esta situación y a hacer frente a estas personas. Dios los bendiga y que tengan un excelente día.